El tema que vamos a ver hoy son encefalitis agudas, ¿sí? Vamos lógicamente a focalizarnos en los que son las encefalitis agudas virales, pero tratando, yo lo que quise mostrar un poco, es no solamente el reconocimiento de un paciente con una encefalitis aguda viral, sino también diagnósticos diferenciales que hoy en día cada vez más tenemos que sospechar o tenerlos en mente, porque se está ampliando el abanico diagnóstico y terapéutico de otros tipos de encefalitis que pueden actuar como diagnósticos diferenciales de las encefalitis virales herpéticas. Bien. La incidencia de encefalitis, los números del hemisferio norte son aproximadamente de 5 a 10 casos cada 100.000 habitantes por año. La incidencia nuestra siempre es un poco relativa, sí. Entonces, es una patología que es frecuente de ver, ¿sí? Es frecuente de ver. Quizás está subdiagnosticada por algunos, ahora vamos a ver qué es lo que ensucia un poco el diagnóstico, pero es una patología que vamos a ver. Si estamos hablando de alrededor de 10 casos por 100.000 habitantes por año, 100 casos, yo hablo de la Ciudad de La Plata, tenemos 1 millón o más de habitantes por año, vamos a ver. Los pacientes que tienen encefalitis, considerándola como inflamación del parénquima cerebral, del tejido cerebral, van a tener múltiples causas, ¿sí? Esto ya tenemos que entender que dentro de ese conjunto de causas vamos a tener causas que son conocidas, estos números son acá y en todo el mundo igual. Y ha subido, antes cuando yo hacía la residencia, era el 50% sabíamos la causa, el otro 50% navegábamos, pues no, o sea, no podíamos identificar la causa. Hoy en día, 20 años después, justamente por los nuevos, la disponibilidad de realizar nuevos estudios, el porcentaje de causas desconocidas ha disminuido. Entonces tenemos alrededor del 30% de pacientes con encefalitis que van a quedar sin un diagnóstico etiológico y un 70% que sí. De ese 70%, la mitad van a ser provocadas por infecciones virales. De esas causas virales, la mayoría van a ser herpéticas, ¿sí? El virus herpes simple es la causa infecciosa más frecuente de encefalitis. Pero hay otro porcentaje, que este es el que ha ganado un poco lugar, de causas que no son infecciosas, son las causas autoinmunes. Y es, insisto, importante tenerlas en mente porque tienen terapéutica, tienen tratamiento específico. Entonces, a nivel general, ¿cómo vamos a definir? Ahora vamos a ahondar primero en la primera parte en esto. ¿Cómo vamos a definir el síndrome encefalítico? Nosotros, los neurólogos, hablamos siempre de síndromes. El síndrome encefalítico, que es lo que va a definir después el cuadro de encefalitis, en la literatura inglesa está definido como alteración del estado mental o confusión. Ahí empieza nuestro problema porque la traducción para nosotros, ¿qué es alteración del estado mental? Entonces vamos a tener que reunir, ¿sí? O pensar que la presentación clínica va a ser muy amplia. Es una alteración del nivel de conciencia, puede ser una alteración en el contenido de esa conciencia, por lo tanto el paciente puede estar desorientado, pero también puede ser una alteración en algunas funciones cognitivas del paciente. Entonces, el conjunto de todos esos síntomas es lo que se denomina alteración del estado mental. Y también puede estar incluidas alteraciones conductuales. Esta es la característica principal, esta confusión o alteración del estado mental, tanto cognitivo o conductual del paciente, es la característica principal del síndrome encefalítico.
Este síndrome encefalítico, cuando la causa es infecciosa, puede o no estar acompañado de fiebre. Ahí viene el segundo problema. Cuando el paciente viene con fiebre, para la mayoría de nosotros decimos, bueno, es infeccioso, busquémosle el foco. Pero un 20, un 30, yo les diría que a veces más, por ciento de los casos, los pacientes no vienen con fiebre. El cuadro febril puede presentarse hasta 3 días después de iniciado el cuadro, o sea que inicialmente pueden tener un paciente afebril con una causa infecciosa. Y para completar este síndrome tenemos 2 características más, que son los signos de déficit focal. Son pacientes que tienen un déficit focal, que puede ser una debilidad, que puede ser un trastorno del lenguaje, una afasia, que puede ser un trastorno en la memoria, que es una amnesia. Esos son los más frecuentes. El foco motor, el foco del lenguaje, el foco en memoria. Y que puede estar acompañado de crisis tipo epilépticas, focales o generalizadas en un paciente no epiléptico. Estos son los componentes, ¿sí?, de lo que es un síndrome encefalítico infeccioso. Si sacamos la fiebre, es un síndrome encefalítico de cualquier causa. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener. Y repito que lo fundamental es lo primero. Todo paciente que tiene una alteración relativamente rápida del comportamiento, una función cognitiva, o está desorientado, tiene una alteración del estado mental que podría ser un síndrome encefalítico. ¿Bien? Si a esto le sumamos como hallazgo importante, relevante, una alteración en el líquido cefalorraquídeo, bueno, digamos que es la característica de laboratorio principal que le pone el sello al cuadro. También tenemos que esta es la definición de lo que es un caso de encefalitis, ¿sí? Les repito, la encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral que va a generar una disfunción neurológica. Esa alteración hay que diferenciarla, ¿sí? Ese proceso patológico inflamatorio del parénquima cerebral con esa manifestación clínica, tenemos que diferenciarlo de lo que es un cuadro de encefalopatía. Y ahí viene el primer problema. Un cuadro de encefalopatía es una alteración del estado mental en donde el paciente puede estar desorientado. Cuando hablamos de desorientación siempre estamos, bueno, eso lo saben, ustedes lo reconocen mejor que yo, más rápido, está desorientado en tiempo, en espacio, en persona, tiene confusión, tiene un cambio en la conducta, pero no tiene un proceso inflamatorio del parénquima cerebral. No lo podemos demostrar. Y habitualmente lo que ocurre es una causa extra sistema nervioso que genera este cuadro encefalopático. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la encefalopatía urémica, en la encefalopatía hepática, ¿sí?, o por tóxicos, o en los síndromes confusionales agudos. En algunos, el paciente está con un cambio en su estado mental, pero el origen no es una inflamación del parénquima cerebral. Para que ocurra una encefalitis, yo tengo que tener un proceso inflamatorio del tejido del sistema nervioso central. Eso tengo que tratar por todos los medios de demostrarlo. A veces no puedo, por eso hay una superposición, quedo con una sospecha inicial, por lo menos, de estar encefalítico o estar encefalopático, ¿sí? Entonces, a veces inicialmente tengo esa duda, pero esto lo aclaro para, o sea, esta duda inicial que tenemos ocurre en todo el mundo, de hecho está escrito, hay mucho escrito sobre esto. Los criterios para diagnosticar encefalitis son estos. Insisto, es un paciente que tiene una alteración en este estado mental definido como
una disminución en el nivel de conciencia, ¿sí? Recordemos que el nivel de conciencia normal es estar vigil, es el paciente despierto, reactivo, que responde órdenes. Todo nivel por debajo es una alteración, el paciente somnoliento o letárgico, el paciente estuporoso y el paciente en coma, son todos pacientes que tienen deterioro del nivel de conciencia, eso es todo anormal, o que tiene una alteración a nivel conductual, o lo que define acá el grupo que definió encefalitis como un cambio de personalidad. Es el paciente que cambia su conducta, ¿sí? Y que ese cambio dura por lo menos 24 horas en forma persistente y que no se debe a una causa desconocida. Ese paciente es el paciente que yo tengo que sospechar tiene una encefalitis. Me puedo apoyar en otros criterios, que son los que completan el síndrome, como fiebre, pero insisto, la fiebre puede estar presente o no al momento del inicio del cuadro. Las crisis focales, que pueden ser de desconexión, que ahí empeoran este cuadro de confusión, o crisis tónico-clónicas generalizadas, o crisis mioclónicas. Déficit focales de nuevo inicio, o sea, déficit focal, o alteraciones en los estudios complementarios, que me están diciendo acá hay un proceso inflamatorio, que es el aumento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo, o una señal anormal en las neuroimágenes. Y si tengo un electroencefalograma, la posibilidad de hacer un estudio neurofisiológico, descargas consistentes en encefalitis. Estos últimos tres criterios son criterios de apoyo de estudios complementarios, ¿sí? Pero bueno, el síndrome encefalítico es este. Cuando tiene fiebre, digo, debe ser infecciosa. Cuando no tiene fiebre y la presentación es aguda, cuando hablamos de agudo estamos hablando de horas a días, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un cuadro ictal, estamos hablando de un ACV, un cuadro ictal, y estoy hablando con ustedes, y de golpe no puedo hablar, de golpe tengo una debilidad, ¿sí? Yo puedo establecer un momento preciso del inicio de síntomas. Eso no es agudo, eso es hiperagudo o ictal. Los cuadros de encefalitis no son así, ¿sí? Los cuadros de encefalitis se presentan en el transcurso de horas y a veces días. No hay un punto límite en donde dice, bueno, si es más de 7 días, menos de 7, pero estamos casi todos de acuerdo en que es horas o días. ¿Cuántos? Y 1, 2. Más de eso no esperamos como para definir un cambio agudo en un paciente. ¿Por qué? Porque hay otros cambios que se presentan en días a semanas y son las encefalitis subagudas, ¿sí? Las encefalitis que son más subagudas, en donde se presenta todo esto, y habitualmente sin fiebre, si llego a estar así en 2, 3 semanas o un mes, que cambio y puedo tener todos estos síntomas, pero de más lenta presentación, es lo que definimos como encefalitis subagudas. Y ahí las causas empiezan a ampliarse, a virar hacia lo que son las encefalitis autoinmunes, ¿sí? Entonces, si el paciente se presenta con estos síntomas en forma aguda, entendiendo por aguda en horas a pocos días, entra dentro de lo que para mí es una encefalitis aguda a la cabeza infecciosa. Y dentro de esa infecciosa tengo que descartar viral. Esa es mi obligación, esa es la recomendación siempre. Dentro de las causas, a nivel general, de las encefalitis, ¿sí? Nosotros tenemos, este es un cuadro en donde no distingue encefalitis infecciosas de no infecciosas. Pone el cuadro de incidencia general. Esto, a nivel general, la causa más frecuente es viral infecciosa. ¿Por qué está la encefalitis japonesa? Porque en números es la más frecuente. Lo que pasa es que es una encefalitis
endémica, es una encefalitis regional. Si sacamos la encefalitis japonesa, la más frecuente sigue siendo la del herpes virus. Pero después, esta es una estadística 2021, le siguen las encefalitis no infecciosas, y dentro de ellas las autoinmunes. ¿Por qué? Después siguen otras infecciosas, las clásicas, las que siempre nombrábamos después de la herpética. ¿Por qué les pongo esto? Porque estas encefalitis autoinmunes, son encefalitis que habitualmente, tanto la encefalitis anti-NMDA, contra el receptor NMDA, como la encefalitis contra canales de potasio, LGI1, pueden imitar una encefalitis límbica. Y ahí vamos entrando en otro detalle. La encefalitis límbica es, dentro de las encefalitis, una forma de presentación, que es la que todos vemos y es la que más frecuente vemos, con este cambio de conducta, esta alteración en la memoria y en la personalidad, porque se afectan los lóbulos temporales, las regiones límbicas, la cara interna de los lóbulos temporales, porque es ahí donde infecta el virus herpes simple. Bueno, y así como hay surgimiento, reconocimiento y surgimiento de distintos virus endémicos, cada uno de ellos potencialmente puede dar encefalitis, son encefalitis regionales. ¿Sí? Esto es algo que hay que tener en cuenta, porque cuando tenemos un paciente con encefalitis que me dice, vengo de África, vengo de Asia, vengo de las montañas rocallosas, vengo del norte de Brasil, no es lo mismo que vengo del sur de Brasil, tengo que pensar en causas regionales de encefalitis con virus regionales. Pero dentro de lo que es la encefalitis, yo tengo subsíndromes, ¿sí? El más frecuente es este primero que yo les nombraba, que son las encefalitis límbicas, ¿sí? Las encefalitis límbicas son procesos inflamatorios del parénquima cerebral que van a estar ubicados en el lóbulo temporal. La cara interna del lóbulo temporal, donde está el área límbica, y me va a generar este cambio en la conducta del paciente y este trastorno en la memoria, y es muy frecuente que genere crisis epilépticas, porque el lóbulo temporal es muy epileptógeno. A la cabeza, infecciones por virus herpes simple, pero podría no ser viral, podría ser autoinmune, y da clínica muy similar a febril. Bien. Pero la encefalitis puede afectar regionalmente otras zonas del cerebro. Entonces puede afectar el cerebelo, esto es clásico o más frecuente en los chicos. Entonces tengo la cerebelitis, en donde la clínica va a ser una ataxia cerebelosa. O puedo tener compromiso de ganglios de la base, de núcleos profundos grises, en donde el cuadro clínico del paciente va a ser esta alteración de la conducta, todo, pero va a estar rígido rápidamente. No tiene Parkinson en una semana. Tiene un síndrome parkinsoniano por una encefalitis de los ganglios de la base. ¿Sí? Esto es muy característico de algunos virus regionales. En donde están rígidos, bradiskinéticos, hipomímicos, ¿sí? O pueden tener alteración a nivel del tronco cerebral y tener cuadros que se llaman rombencefalitis. Esto les suena más por la listeria. ¿Sí? Cuando veían meningitis o meningitis bacteriana, y nombrábamos la listeria, bueno, ¿qué hace la listeria? La listeria genera una meningoencefalitis que le gusta el tronco, alrededor del cuarto ventrículo. Entonces genera cuadros que se llaman rombencefalitis. El paciente tiene mucho deterioro del nivel de conciencia, rápidamente entra en coma, tiene alteración de pares craneales, ¿sí? Pero hay otros virus que lo pueden dar, y causas no virales. Y después tenemos los cuadros generalizados de encefalomielitis, afectan partes de encéfalo y partes de médula. Entonces yo puedo tener como encefalitis la clásica encefalitis límbica, que es lo más frecuente que vamos a ver, pero puedo tener pacientes que tienen esto,
que tienen una encefalitis en ganglios de la base, ¿sí? Con clínica de síndrome parkinsoniana, y que en la resonancia veo esta hiperintensidad lenticular bilateral que parecen moldecitos, esto no es una ACV, o pacientes, perdón, quedó atrás la resonancia, acá, que tienen una rombencefalitis. ¿Ven? Este es un sagital en un T1 con contraste, en donde tiene áreas de captación de gadolinio en tronco. Este es un paciente que tiene una rombencefalitis por listeria. Todos pacientes con encefalitis. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros